Ok, bueno, ahí ya se ve, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues bueno, vamos a empezar por lo primero. Es complicado empezar con una parte de toda esa historia, no es algo sencillo, es complejo, la realidad es compleja, pero pues hay que empezar por algún lado. Pues miren, los israelíes y los sionistas, los que viven en el Estado de Israel, ellos argumentan que tienen de cierta manera derecho a la tierra de Palestina o la región de Palestina o el territorio que actualmente habitan, debido a que ellos argumentan que hace 2000 años, poco más de 2000 años, pues ellos estuvieron en esta región viviendo, ¿verdad? Y ahí se encontraba pues la región de Judea, de Samaria, Galilea, el reino davídico, etcétera, ¿no? Ahí se encontraba el templo en Jerusalén, etcétera. Y por lo tanto, pues ellos argumentan que como ellos estuvieron en esa tierra, pues primero que los palestinos, pues ellos tienen derecho, ¿no? A habitarla. Entonces ellos recurren a un suceso histórico, que eso sí no podemos negarlo, que es un suceso histórico que ocurrió en el año 70 de nuestra era, que fue la guerra de judíos y romanos, en la cual se destruyó el templo de Jerusalén y muchos judíos pues fueron esparcidos por gran parte del mundo y sobre todo se les prohibió que practicaran su religión, ¿no? Los romanos pues solamente vencieron con el ejército del general Tito romano y pues los judíos pues ya dejaron de tener su religión que giraba en torno al templo de Jerusalén. Entonces cuando eso sucede pues la religión judía pues tiene toda una reformulación en la cual pues tienen que ver de qué manera ellos van a funcionar sin tener un templo donde ellos expian sus pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ellos argumentan esto, pero vamos a ver cómo la historia ha sido un poco diferente y no ha sido del todo, pues, exacto, ¿no? Como los medios propagandistas de Israel argumentan. Pues vean, la guerra de judíos y romanos se extiende desde el 70 hasta el 136. Esto porque a pesar de que se había destruido el templo en el 70, pues los judíos seguían pues resistiendo de cierta manera. La palabra resistencia pues sería de un pueblo oprimido contra pues un imperio muy poderoso que era el imperio romano. La última guerra que se libra de judíos y romanos fue en el año 132 y se extiende al 136, en la cual un general judío que se llamaba Bar Kokhba fue considerado como Mesías por el rabino Akiva. El rabino Akiva pues es un judío de la Mishnah, que él consideró que Bar Kokhba pues era el Mesías y lo declaró como Mesías y pues instó a todos los judíos que lo apoyaran para pues nuevamente obtener el poder en la región. Lo obtuvo por un cierto periodo de unos 4 años aproximadamente. Bar Kokhba se hizo pues, rey militar, rey en Jerusalén, e incluso llegó a acuñar algunas monedas en las cuales pues se trataba de, de recuperar nuevamente aquel templo que había sido destruido. Se intentó, pero pues sin mucho éxito porque pues nuevamente los romanos pues contraatacaron y destruyeron por completo al ejército de Bar Kokhba. A Rabia Akiva y Bar Kokhba, pues después de que los vencen los romanos, pues los asesinan y finalmente pues arrasan con todo el pueblo judío que se encontraba en esa zona y se les prohíbe incluso entrar a Jerusalén, se les prohíbe incluso practicar su religión en esa región, por lo cual, pues, como les comentaba, la religión judía pues llega a tener una nueva reformulación en la cual pues la fe va a estar como su centro en la Torah, en la Mishnah, que se estaba apenas redactando por esas épocas, y en el Talmud, que finalmente pues, se redacta unos 300 años después. Y hay un dato importante, es que los nazarenos, o vamos a decir, los judíos que creían en Jesús de Nazaret, como Mesías,
no reconocieron a Bar Kokhba como Mesías por obvias razones, y ellos simplemente no apoyaron esta guerra y se fueron a refugiar en una ciudad que se llamaba Pela o Pella, no sé cómo se puede pronunciar, que se encuentra al lado de, más allá del río Jordán. Y pues obviamente pues los nazarenos o los judíos creyentes en Jesús, judíos cristianos, por decirle un nombre, pues fueron considerados traidores por el judaísmo, vamos a decirlo, más ortodoxo, más de la Mishnah, y por lo cual pues muchos de ellos pues fueron expulsados de sinagogas. Sin embargo, pues vamos a ver cómo el judaísmo, después de que sucede esto, establece que ya no hay que intentar, o los judíos no deben de intentar nuevamente recuperar la tierra de Israel. Y ahorita les voy a dar las citas exactas que dice el Talmud. Otro de los argumentos que usan por lo general los sionistas, los israelíes, es de que la región de Palestina no se llamaba Palestina en época bíblica, es decir, en la Biblia vemos que no se menciona el nombre de Palestina, sino que se menciona el nombre de tierra de Israel, de Judea, ¿no? De tierra de las 12 tribus. Y pues es cierto, en la Biblia no aparece esta mención, no aparece el nombre Palestina. Sin embargo, pues en otros escritos fuera de la Biblia, pues sí aparece el nombre Palestina, o sea, no es de que los romanos le pusieron Palestina porque odiaran a los judíos, sino que ya hay otros escritos fuera de la Biblia que se le llamaba Palestina. Y esto es natural en nosotros, y digo nosotros, por tener esa cultura judío-cristiana, de pensar de que, bueno, pues es que como si no viene en la Biblia, pues entonces es mentira que se llama Palestina, pero pues es una visión muy corta de la historia, porque en otros escritos fuera de la Biblia, pues sí se le llama así. Y aquí los tengo, aquí en esta presentación los tengo. O sea, por ejemplo, Herodoto, un historiador griego, el 450 a.C., menciona a Palestina. Por ejemplo, aquí en la historia de Heródoto dice que el país que se extendía desde la ciudad de Poseidón hasta la frontera de Egipto pagó un tributo de 350 talentos. Toda Fenicia, Palestina, Siria y Chipre estaban contenidas aquí. Esta fue la quinta satrapía. O sea, por ejemplo, aquí Heródoto pues no menciona ni siquiera Israel. ¿Por qué? Pues para él todos los que vivían en esta región pues eran o fenicios o palestinos, ¿no? Es decir, él no distinguía quién era pues hebreo, quién era de la tribu tal, sino que pues para él todo era Palestina, ¿no? Y luego Aristóteles, o el gran filósofo griego, en el 340, en su libro Meteorología, menciona el lago de Galilea, el Mar Muerto, y dice lo siguiente: nuevamente, si como se cuenta hay un lago en Palestina, tal que si atas a un hombre o una bestia y lo arrojas, flota y no se hunde. Esto confirmaría lo que hemos dicho. Dicen que esta laguna es tan amarga y salada que no vive ningún pez en ella, y que si en ella moja la ropa y la sacudes, la limpias. Aquí obviamente, por como menciona, Aristóteles está referenciando al Mar Muerto, pero en vez de decir en la región más allá de Judea hay un mar salado, no hace mención a eso, sino dice nuevamente es Palestina, hay un lago. Y luego Filón, que es un judío helenizado que vivía en Alejandría, Egipto, en el año 40 antes de Cristo, perdón, en el año 40 después de Cristo, menciona lo siguiente: dice, además, Palestina y Siria tampoco están desprovistas de sabiduría y virtud ejemplares, países en los que no habita una pequeña porción de la nación más poblada de los judíos. Es decir, para Filón, que es un judío, es decir, eso es importante, si para un judío como Filón, que no negaba su judaísmo, sino que lo reformulaba a partir de la filosofía griega, él menciona que los judíos vivían en la región de Palestina. Dice, hay una porción de esa gente llamada Esenios sobre la vida de Moisés, que es un libro de él. Dice, Moisés condujo a su pueblo como una colonia a Fenicia, a Celesyria y Palestina, que en ese momento se llamaba la tierra de los cananeos, las fronteras de cuyo país estaban a 3 días de viaje de Egipto. Es decir, otra vez vemos que un autor judío le llama Palestina a la región donde viven los judíos. Y luego Josefo, que es un gran historiador también muy conocido, historiador judío, el 94 después de Cristo,
Dice lo siguiente en su libro Antigüedades de los Judíos, dice, de los 4 hijos de Aramos, Ousés fundó Traconite y Damasco, que está entre Palestina y Celeziria. Ouros fundó Armenia y Géteres los bactrianos y Mesa a los mesaneos en el área que ahora se llama Charax Espasini. Es decir, nuevamente, Josefo, también otro judío de la época, menciona nuevamente que existe la región de Palestina. Y no se está refiriendo únicamente a los filisteos, sino está refiriendo a toda la región, donde viven judíos también. Entonces, no es de que los romanos le hayan llamado Palestina a la región porque odiaban a los judíos y querían darle realce a los filisteos, sino que la región ya se le llamaba así por otra gente fuera de Israel. Solamente que la versión vamos a decir, judía, bíblica, pues no va a mencionar a su propia tierra como Palestina. Es decir, hay que ver un poco la historia un poco más amplia y no ser tan bibliocéntricos para ver cómo es la forma como la gente de aquella época le llamaba a esta región. Por ejemplo, aquí pongo un mapa de lo que supuestamente tendrían que ser las fronteras que la Biblia dice que le fueron prometidas a Abraham y a toda su descendencia, que están en Génesis 15, del 18 al 21. Y obviamente, pues ahí menciona que es una región que se le promete a Abraham, que va desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates, más allá de Irak, que es donde estaba pues Babilonia, los acadios, etcétera, ¿no? Es decir, dos ríos que pues es una región pues enorme, ¿no? Sin embargo, pues aquí en color rojo pues vemos la región que tiene actualmente, bueno, el territorio que tiene actualmente Israel, que es una región pues muy pequeña comparada a esta que viene en la Biblia. Pero pues obviamente los sionistas, sobre todo los religiosos, pues quieren una región más allá de lo que tienen actualmente y pues quieren irse en la literalidad de lo que es la Biblia, ¿no? Y vean, aquí les pongo aquí un autor importante para los que son amantes y lectores de ciencias bíblicas, que es el libro de la Biblia desenterrada del arqueólogo israelí, por cierto, israelí, el profesor Israel Finkelstein. Aquí el profesor Israel Finkelstein establece cuáles fueron realmente las fronteras que tuvo el antiguo reino davídico. Y pues evidentemente pues nunca fue estas fronteras, ¿no? Ni mucho menos las que se mencionan en la Biblia. Más bien pues solamente él menciona que el reino davídico pues en la Biblia está muy engrandecido porque pues David pues es un ejemplo, un modelo, ¿no? A seguir o un ideal a seguir. Entonces por eso que pues en la Biblia se menciona como un territorio mucho más grande. Pues bueno, en este libro el profesor Finkelstein dice que lo que es la arqueología moderna y la ciencia establece que el reino de David y Salomón pues, no fue más allá de las montañas altas de Judá y que en realidad pues, fue un reino muy, muy pequeño y muy pobre. Es decir, David fue un rey importante, sin embargo, pues no fue el gran emperador como se quiere mostrar en la Biblia, ¿no? Y, y yo personalmente pues tuve yo un curso con el profesor Finkelstein y ahí le preguntamos a algunos alumnos que si este libro pues fue, cómo fue recibido, qué crítica recibió en su momento cuando él lo publicó. Dice que no fue del todo bien recibido, pero pues solamente pues no fue censurado ni mucho menos, y que pues solamente en círculos académicos, universidades, pues fue aceptado, ¿no? Es decir, pues no había manera de refutar con tanta rigurosidad lo que establecía el profesor Finkelstein. Y pues obviamente el público en general pues sabe muy poco, ¿no? Por lo general en círculos cristianos, religiosos, pues creemos literalmente lo que dice la Biblia, pero pues el profesor Finkelstein pues ha demostrado, ¿no? Con datos, cómo era realmente el reino davídico. Y aquí yo pongo una imagen me di la libertad de poner una imagen del curso que yo tomé y pues que también están en su libro. Lo pueden ver en su libro estas dos imágenes. Y establece que pues, realmente el reino David, pues fue este reino, este cuadrito rojo que vemos, que es realmente muy, muy pequeño. Y el reino de Israel, que pues no el reino de David, pues fue un reino separado, lo que dice el profeta Finkelstein,
que según la arqueología no eran reinos hermanos, sino que siempre estuvieron separados, pero que la Biblia trata de establecer como que estuvieran hermanados, sobre todo por una cuestión de territorial, es decir, para establecer que fueran hermanos, daba, como quien dice, el sustento para establecer que ese territorio del norte le pertenecía también al reino del sur, ¿no? Que es Judá. Pero realmente los límites del reino davídico y el reino de Israel al norte, pues fueron muy, muy pequeños, o sea, es decir, incluso más pequeños de lo que tiene actualmente el Estado de Israel, y que incluso lo que actualmente el Estado de Israel controla los altos del Golán, que están al mero norte, en frontera con Sil, al reino de Israel y mucho menos al reino de Judá. Sin embargo, pues solamente pues, el sionismo político pues trata de argumentar que sí le pertenecieron porque pues en la Biblia lo dice, o es una promesa divina, o etcétera, ¿no? Sin embargo, pues la arqueología desmiente totalmente esto. Y pues bueno, eso es algo importante que hay que saber del reino, vaya, del pueblo israelita antiguo, ¿no? Acá vamos a pasar de lo moderno a lo más antiguo, y después nos vemos a cuestiones pues más actuales, ¿no? Pues bueno, pues como les decía, después de que hay una invasiones constantes a Israel y a Judá por parte de los asirios, por parte de los babilonios, por parte de los egipcios, por parte de los romanos, de los griegos, etcétera, etcétera, todos aquellos grandes imperios que invadieron la región de Palestina, de Israel, como le quieran llamar. Pues obviamente pues hubo una dispersión entendible, ¿no? Es decir, pues un hebreo antiguo, pues evidentemente si no había trabajo en su, en su región, pues él tendía pues a migrar, ¿no? Por obvias razones. Y es por eso que con el paso de los años, de las décadas, de los siglos, pues había muchas comunidades judías viviendo fuera de Israel. Y que cuando se destruye el templo de Jerusalén, pues obviamente ya no había necesidad de migrar nuevamente, es decir, como antiguamente estaba el templo y había una peregrinación por las fiestas bíblicas, las que aparecen ahí en el Pentateuco, pues evidentemente pues no había necesidad nuevamente de llegar hasta Jerusalén pues para cumplir lo que viene en la Torá, de ir a Jerusalén, dar un sacrificio, pagar tributo, diezmo, etcétera. Pues ya no había necesidad, entonces pues muchas comunidades pues alejadas totalmente de esta región pues empezaron a vivir su vida y su religión pues totalmente ajenas, ¿no? De Jerusalén. Sí, obviamente hubo una población considerable, pero pequeña, en Palestina. Pero con el paso de los años, pues empezó a habitarse esa región por romanos, por cristianos, por árabes, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que pues ya los judíos pues empezaron a ser minoría y ya no había razón por la cual llamarle a esa región pues ni Israel, ni mucho menos Judea, ni mucho menos cualquier otro nombre bíblico que hubiera, sino que con el paso de los años, de casi 2000 años, pues solamente fue habitada por muchas personas de muchos lados, ¿no? Esta región. Y pues solamente se le empezó a decir Palestina porque era la región que se conocía, Palestina. Entonces los que vivían ahí, incluyendo aunque fueras judío, pues te decía, eres un judío palestino, ¿no? Es decir, o eres un cristiano palestino, o eres un musulmán palestino, ¿no? Entonces había todo un crisol de culturas aquí viviendo. Y aquí, como les mencionaba, cuando sucede lo que es la destrucción del templo de Jerusalén, los judíos, el Talmud y los rabinos tanaítas, etcétera, que componen la Gemara y el Talmud, pues ellos establecen el tratado de Ketubot 110-72, tres juramentos. Ellos establecieron tres juramentos en los cuales, los voy a leer cada uno. Dice: uno, para que los judíos no suban a Eres Israel como un muro, sino poco a poco. Y otra, que el santo bendito sea, conjurar a los judíos para que no se rebelara, es decir, una rebelión militar contra el gobierno de las naciones del mundo,
Y la última es que el santo bendito sea conjuró a la nación del mundo que no esclavizaran a los judíos en exceso. Esos tres juramentos son juramentos que hicieron los judíos hacia Dios, es decir, hacia la divinidad en la que ellos creen, en la cual pues ellos establecieron que ya la región, la tierra, pues ya no tenía ningún sentido de intentar recuperarla, sino que ya va a tener un sentido más que nada espiritual, es decir, Jerusalén es una región santa, pero no una región o una ciudad en la cual había que recuperar, porque independientemente de quién gobernara ahí, seguía teniendo la misma consideración espiritual para el judaísmo. Y sobre todo porque en el judaísmo ortodoxo creen que el Mesías pues va a volver en algún futuro y cuando vuelva pues va a gobernar sobre Jerusalén, pero como el Mesías no ha llegado para el judaísmo, pues para los rabinos ortodoxos pues es inútil o innecesario, pues absurdo recuperar Jerusalén porque el Mesías no ha llegado, ¿no? Entonces, es la postura, por ejemplo, de aquí pongo la imagen del rabino Joel Teitelbaum, que es el fundador de Sadmar Hasidim, que es un grupo hasídico del siglo XIX, que pues fue de los principales, vamos a decir, opositores del sionismo. Ahorita vamos a explicar qué es el sionismo, cómo se crea. Porque ellos consideraban que pues era una transgresión o una aberración para el judaísmo. Es decir, el sionismo político, el propósito de recuperar nuevamente Jerusalén era una desviación, una herejía del judaísmo. Y pues el rabino Joel Tettelman y muchos más pues fueron de los principales opositores, ¿no? De hecho, a la fecha todavía hay rabinos opositores al sionismo. Aquí les voy a poner un video cortito del rabino Jacob Shapiro, que él es un rabino en Nueva York, donde explica precisamente esta postura.
Me dicen que no se escucha el video. ¿Usted sí lo escucha, hermano Donato? No, no se escuchaba, no estaba leyendo, no sé qué problema hubo con el audio. Ah, caray. Apenas me Pero, doy dando cuenta. pero bueno, por lo menos, ¿Se como escucha tienen los ahí? subtítulos, Está leyendo los no. subtítulos. Ajá, como los subtítulos Pero ayudan a entender que está hablando el rabino, solamente que no se escuchaba, no se escuchaba nada. pero sí se entendía el mensaje del rabino que habla de que Israel es una comunidad, perdón, que Israel es una comunidad religiosa y que Israel va más allá de una lengua, de una nación, y que según este rabino y muchos pensadores judíos religiosos, ya no se tiene que reclamar la ciudad de Jerusalén, la tierra de Ok. Israel, porque a Israel no lo hace una ciudad o una tierra, sino que a Israel lo hace su religión, su fe y todas esas creencias, ¿no? Ese es el Ok. punto del rabino. De rabino, ok. Y que tienen también y comparten muchos grupos en Israel de no estar peleando por la tierra. Y ahorita nos explicará nuestro estimado amigo Javier quiénes son los que sí están peleando por esa tierra, ¿no? Que no son obviamente todos los judíos ni todos aquellos que son religiosos judíos. Ok. Pues mire, le voy a poner el video aunque no se escuche, pero como tiene subtítulos, pues no hay ningún problema, ¿no? Sí. Ok. Presentar. Ah, deje presentarlo. Y ahora sí. Bueno, por subtítulos tiene. Si quieres, se los voy a ir leyendo para que muchos puedan Ok. leer. Bueno, no sé, con que si Jerusalén debería ser o no la capital de Israel, Israel no tiene nada que ver con la antigua comunidad judía, es un país que fue creado en 1948, fue cuando escuchas Israel, Jerusalén tiene una conexión con el pueblo judío de hace 2000 o 3000, 4000 años, es verdad, pero eso no la traduce a Jerusalén como parte de Israel. La gente cree que Israel en algún tipo de continuación de gobiernos judíos antiguos, pero no lo es. Es una forma de gobierno totalmente diferente, con diferentes valores, ideología y completamente diferentes personas. Estos no son judíos religiosos quienes manejan el país, dice el rabino. Son ateos. Primer ministros israelíes, Ben Gurión hasta Netanyahu, usaron la Biblia como excusa para apropiarse de la tierra, dice el rabino. Ben Gurión dijo, el mandato no es nuestra Biblia, pero la Biblia es nuestro mandato. Este es un hombre que no cree en la Biblia, fue dada por Dios o que Dios alguna vez habló a través de los profetas, no lo creía en absoluto, tampoco Benjamin Netanyahu, actual presidente, lo cree. La Biblia dice hay que observar el Shabbat para mandarlo a santificar. Netanyahu se abstiene de trabajar los sábados, no se abstiene de trabajar sábados, también Netanyahu tampoco lo hace, no hay nada que sea sagrado en la Biblia y que Netanyahu le importe. Lo único que le importa es su tierra. Los restauracionistas, los llamados cristianos evangélicos, hoy en día existieron cientos de años antes que cualquier judío sionista y antes de que cualquier judío sionista hubiera nacido, y porque los evangelistas tienen gran influencia en el Reino Unido y estos últimos tenían el mandato, y fue así porque los sionistas adoptaron la interpretación cristiana evangélica de la Biblia y eso es lo que usan hoy. Incluso a veces puedes ver que Netanyahu defiende las interpretaciones evangelistas de la Biblia sobre los judíos. Hace unos años atrás, Netanyahu dio un discurso dentro del campo de concentración de Auschwitz y mencionó una profecía en el libro de Ezequiel acerca de cómo los huesos se levantaron del suelo, creciendo carne en ellos y volviendo a vivir. Y Netanyahu dijo que esa profecía se cumplió con el Estado de Israel porque los judíos fueron huesos secos. Y ahora le creció carne y son un pueblo nuevamente. De nuevo, esta interpretación no es judía y en el judaísmo es imposible, esto es imposible. Esa interpretación es cristiana, pero por más de un siglo esta ha sido una interpretación cristiana evangélica, la interpretación de que Israel vuelva a nacer según Ezequiel. Los sionistas cuando hablan de la Biblia no están hablando de la versión judía del judaísmo y de la judeidad. Están realmente hablando de la versión cristiana evangélica, imagínense.
Netanyahu no tiene derecho a reclamar que su estado es mío. Yo nací en Estados Unidos, mi padre nació en Polonia, la familia de mi madre es de Inglaterra. No tenemos nada que ver con Israel, somos judíos, judíos observantes, judíos religiosos. Yo llevo una kippah, Netanyahu no. Yo observo el Shabbat, Netanyahu no. E Israel no es mi estado, nación en lo más mínimo. Esto es una reclamación unilateral de los israelíes, de los sionistas y de un asalto a mi religión. Por lo que es erróneo afirmar que Jerusalén es la capital del pueblo judío porque transforma al pueblo judío de una identidad religiosa a una identidad nacional, a una identidad política. Interesante. Y es un asalto a mi religión cuando Netanyahu dice que porque Jerusalén está tan conectada con el pueblo judío, por lo tanto debe ser parte del Estado de Israel. La santidad de Jerusalén, su valor para el pueblo judío, no tiene nada que ver con quién la posee. Y ciertamente no tiene ninguna razón por ser parte del Estado de Israel. Este video está buenísimo, perdóname, Javier, que te interrumpa, después si quieres nos pasas el link, porque creo que este video resume todo lo que hoy estamos viendo, ¿eh? Es buenísimo, es un rabino judío ortodoxo hablando y diciendo algo impresionante, ¿no? Que esa idea de que Israel regresaría a su tierra es una idea cristiana, no es una idea judía. Y todo lo que ya vimos, así que después nos pasa el link para que todos lo puedan tener o lo subimos al canal de alguna forma para que todos lo puedan ver. Y créanme que con este video creo que ya todos los demás argumentos son echados por tierra. Seguimos, estimado Haber. Así es, estimado. Es importante ver esta parte porque, como les mencionaba, el judaísmo a pesar de que el judaísmo no es una religión, vamos a decirlo, que evangeliza, ¿no? En términos cristianos, sino decir que no trata de convertir a la gente a su religión. Pues es cierto que mucha gente se ha convertido al judaísmo a lo largo de los siglos. O sea, es decir, no todos los judíos que hoy en día existen son judíos por linaje, es decir, no es como que pueda rastrear un linaje de un judío ahorita hasta las 12 tribus de Israel de hace 2000 años o más de casi 3000 años. No hay manera de hacer eso. El judaísmo hoy en día se identifica como una religión en la cual el que es hijo de madre judía, pues es judío, ¿verdad? Sin embargo, pues también existe la conversión al judaísmo. Entonces, si por ejemplo una mujer, supongamos, no sé, qué sé yo, de Colombia, se convierte al judaísmo, pues ella empieza a ser judía y ¿qué pasa con sus hijos? Pues van a ser judíos, ¿no? Entonces, ¿esto qué implica? Pues no es un judaísmo, vamos a decirlo, étnico, ¿no? Sino es un judaísmo de religión, es decir, de fe. Y eso el judaísmo lo entendió después después de la reformulación que sucedió en torno a los siglos segundo, tercero, cuarto, quinto, después de Cristo, de la era común, porque entendía que pues ya el templo pues no había manera, ¿no? De recuperarlo, y además pues ya había sustituido todo, los sacrificios por la oración, por los rezos, ¿no? Por la lectura de la Torá, etcétera. Entonces siempre se mantuvieron los judíos como una comunidad religiosa por siglos. Es hasta recientemente, en el siglo XIX, XX, XXI, cuando realmente una facción, no puedo decir todo el judaísmo, sino una facción de judíos, sobre todo laicos, seculares, y tal vamos a ver, que empiezan a tomar esta postura hacia una cuestión política, una cuestión nacionalista, sobre todo nacionalista, es decir, una versión judía nacionalista que ya desde hace mucho había desaparecido del judaísmo, es decir, ya no, los judíos no consideran el judaísmo propio una entidad nacional. ¿Por qué? Porque pues tú puedes ser judío independientemente de qué nacionalidad fueras, ¿no? Si vivías en Hungría, en Rusia, en Bulgaria, en Persia, etcétera, pues podía ser judío sin ningún problema, ¿no? Entonces esto los judíos me lo entendió por siglos y es el sionismo político que le da toda la vuelta, entonces sí es el problema, ¿no? Por eso lo que explicaba precisamente el rabino Jacob Shapiro,
Y mencionó una parte importante, es decir, que el judío nace, o la religión judía nace en el Sinaí, es decir, desde la perspectiva de la Torá y del Talmud, el judaísmo nace en el Sinaí. Y pues, ¿qué es el Sinaí? Sino pues una región que realmente prácticamente, puedo decir, no existe, y no porque no exista la península del Sinaí, sino porque el monte Sinaí, pues no, realmente nadie sabe cuál es, ¿no? Es decir, el judío pues nació en un lugar que no es una tierra. Si hubiera nacido, es decir, si para el judaísmo fuera tan importante la tierra, pues le daría énfasis a la tierra de Israel, ¿no? Pero sin embargo, pues la Torah, ¿cuándo se da? Pues cuando están siendo pues migrantes en el éxodo, ¿no? Cuando apenas están en el proceso, apenas de obtener una tierra, es cuando realmente Dios le da los mandamientos, ¿no? O decir, al israelita, al judío, ¿no? Entonces, por eso es importante lo que mencionaba el rabino Jacob Shapiro. Y vean, aquí yo les doy otra bibliografía importante, que es del profesor, historiador, Shlomo Zahn. Él es historiador de la Universidad Hebrea de Tel Aviv, también es israelí, y él escribió un libro que se llama The Invasion of the Jewish People, que es un libro polémico, sin duda. El profesor Shlomo Zahn, de hecho, vive ya varios años exiliado de Israel por la publicación de este libro, porque le han llovido amenazas, le han llovido pues muchas críticas, a tal grado pues que ha intentado atentar contra su vida, y es por eso que pues él incluso está fuera de Israel hace unos años. No sé si ahorita recientemente se encuentre, pero lo último que yo me quedé es que él estaba fuera. Y en este libro pues explica precisamente esta parte que les menciono, es decir, que pues el judaísmo pues por siglos hubo muchas conversiones, hubo matrimonios mixtos, es decir, que pues había un judío y una gentil, es decir, una no judía, que se casaban, tenían hijos y pues lo convertían, pasaban por la religión judía, ¿no? O al revés, una mujer judía y un esposo no judío, y pues los hijos eran judíos, ¿no? Etcétera. Pues hubo una mezcla, ¿no? Evidentemente a lo largo de los siglos. No podemos decir que pues el pueblo judío pues ha sido un pueblo pues intacto, ¿no? Es imposible plantear una hipótesis así, es absurdo plantearlo. Es decir, ni siquiera el pueblo mexicano es una etnia así unificada, pues ni lo es el pueblo ruso, ni es el pueblo inglés, ni es el pueblo iraní, persa, etcétera. Pues ninguno ha sido, vaya a decir, como así monolítico, ¿no? Todo ha sido siempre una mezcla a lo largo de los siglos, y sobre todo en los últimos siglos, por la propia migración en la que se han visto muchos pueblos, ¿no? Entonces, el pueblo judío, pues es un pueblo en el sentido religioso, ¿no? En el sentido nacional ni étnico. Y pues hay una hipótesis polémica, el profesor Shlomo Zahn, donde él menciona que hubo un pueblo que se llamaba pueblo de Khazaria o Hazaria, que es un pueblo turco-mongólico, en el cual el rey de Khazaria se convirtió al judaísmo, y muchos de sus vamos a decir, ¿cómo se puede decir? Gabinete, pues sí, vamos a decirlo, ministros, se convierten al judaísmo, y gran parte de su población también adopta el judaísmo. Y eso lo tomaron precisamente porque para ser independiente de cierta manera frente al ascenso del cristianismo y del islam. Eso fue en torno al siglo VIII, y lo detalla Shlomo Zahn. Y él menciona que muchos de los házaros que se convierten al judaísmo son los llamados judíos ashkenazis. Ahorita les voy a mencionar quiénes son los judíos ashkenazis y por qué son diferentes a los demás judíos, ¿no? Entonces, esta hipótesis pues ha sido polémica el profesor Shlomo Zahn, y ha puesto en jaque en cierta manera al sionismo en Israel, porque pues evidentemente muchos sionistas, sobre todo el sionismo en general, pues se crea, ¿no? Por judíos ashkenazis, ¿no? Que no tienen nada que ver con los judíos, vamos a decir, los semitas palestinos que sí vivieron algunos en la región de Palestina, ¿no? Y sobre todo, pues él menciona que los sionistas, pues no hablan ni siquiera el hebreo, es decir, tienen que aprenderlo de cero porque no hablaban el hebreo. Y vean, aquí están los judíos
ashkenazis, son los de aquí arriba. Por lo general, la mayoría pues son muy rubios, muy altos y pues con piel muy, muy blanca. Se diferencia totalmente los judíos mizrahis, que son los judíos semitas que se han vivido en Irak, han vivido en Siria, han vivido en Palestina también, una población pequeña de judíos semitas. Y existen también los judíos sefarditas, que son los que se conocen que vivieron en la región de la península ibérica, Portugal, España. Y hay otros que no son tan conocidos, pero que también son importantes, son los judíos etíopes o africanos, que pues ellos sí son totalmente una tez muy oscura y pues rasgos totalmente africanos, ¿no? Y pues evidentemente entre sefardíes, ashkenazí, mizrahis y etíopes, pues evidentemente no hay un parentesco genético, es decir, ellos son judíos porque pues han convertido al judaísmo o han adoptado el judaísmo como una religión, ¿no? Sin embargo, pues el sionismo en su propaganda pues trata de plantear como si fueran todos así hijos de la misma mamá, ¿no? Lo cual pues es imposible desde el punto de vista no solamente histórico, sino desde el punto de vista genético, ¿no? Y vean, para entender así que los términos, para no caer en confusiones, hay que entender qué es el judío, qué es el israelí, qué es el israelita, etcétera, ¿no? Aquí pues les pongo, el Estado de Israel pues es la entidad política en la cual sus ciudadanos o sus gentilizos son considerados israelíes. Y aquí en el Estado de Israel pues puede haber cristianos israelíes, musulmanes israelíes, drusos israelíes, es decir, de alguna religión, pero con nacionalidad israelí, ¿no? Ateos israelíes incluso hay, judíos israelíes, que es la mayoría, evidentemente, ¿no? Y pues el judío pues es la religión, el israelí pues como les mencioné, pues es la nacionalidad, el israelita, hay que diferenciarlo del israelí, porque el israelita pues es el pueblo antiguo, bíblico, con el cual se conocía a las tribus, ¿no? Que aparecen en la Biblia, el término israelita. La palabra semita pues hace referencia a los pueblos semíticos, que no nomás son los judíos, también son los árabes, los cananeos, los edomitas, los asirios, los hebreos, etcétera, ¿no? Por eso cuando alguien argumenta es que eres antisemita, pues también un antisemita puede ser alguien antipalestino, por ejemplo, antiárabe, porque el antisemitismo pues es en general a todos los pueblos semitas, no nomás al judío. Por eso a veces pues caen en falacias, ¿no? Cuando usan estos argumentos, pero, o estos términos, pero sin saber el concepto de toda esta terminología, ¿no? Mucha gente lo usa por ignorancia, entonces por eso aquí es esta charla, ¿no? Para que puedan aprender un poco más esta terminología. Y ya el sionismo, pues es la ideología política que les mencionaba. Y pues aquí un sionista no solamente es un judío, pues puede haber un cristiano sionista, un judío sionista, o incluso un ateo sionista. Por ejemplo, el rabino Jacob Shapiro mencionaba a David Ben Gurión, que fue el primer ministro, valga la redundancia, de Israel. David Ben Gurión, que era ateo, sin embargo, pues usaba la Biblia, ¿no? Pues para sustentar la guerra que él creó contra los palestinos. Y vean, ahora sí vamos a ver la parte del sionismo político, la ideología, la cual pues empieza a surgir, como lo mencionaba, en torno al siglo XIX, es decir, en torno a 1800, de la mano de algunos intelectuales, les digo, que eran judíos, puedo decirlo, de religión, pero que no eran muy practicantes, que son los llamados judíos laicos. Y uno de ellos pues fue el profesor Moses Hess, que era pues un profesor alemán de origen ashkenazi, como les mencionaba. Evidentemente pues era alguien muy muy rubio, no era alguien pues como son los otros semitas, ¿no? Y pues él fue profesor de Karl Marx y Friedrich Engels, colaborador, y era también socialista como Karl Marx y Friedrich Engels. Y él escribió en 1962 un libro que se llama Roma y Jerusalén, que también fue muy polémico por lo que él escribió. Y en este libro dice lo siguiente, dice, hasta ahora toda la historia está basada en la lucha de razas y la lucha de clases, es decir, siguiendo un poco la tesis de Karl Marx, la lucha de clases. Pero dice, la lucha de razas es la primaria, dice, la lucha de clases es secundaria.
La raza judía es una de las razas primarias del género humano, una raza que ha conservado su integridad a pesar de su continuo cambio medioambiental, y el tipo judío ha conservado su pureza a través de los siglos. Los judíos de ambos sexos se esforzaron inútilmente por obliterar su ascendencia mediante la conversión o el matrimonio con razas indogermánicas y mongolas. Es decir, aquí Moses sabía de la hipótesis de los matrimonios mixtos y de las conversiones, que eran de, vamos a decirlo, tribus germánicas y turcomongolas que se convirtió en el judaísmo. Y dice, y fue inútil porque el tipo racial judío es indestructible. O hombre como Montefiore, es decir, aquí está mencionando judíos, vamos a decir, conocidos, famosos, como Montefiore, Albert Kohn, Rothschild y Fowl, y otros son príncipes judíos como el pueblo judío no ha tenido desde la dispersión. Estos deberían organizar una sociedad para la colonización de Palestina, y un gran número de los judíos ricos y respetados de todas las partes del mundo sin duda se unirán a ellos. Aquí Moses Head pues, lanza una hipótesis en la que la región de Palestina debía ser colonizada, usa literal la palabra colonizada, y establece que personajes judíos ricos como los Rothschild, que es una familia muy muy conocida, muy millonaria, deberían de financiar, ¿no?, estas emigraciones de judíos de Europa hacia Palestina. Y es aquí cuando el sionismo empieza a formularse, ¿no?, de forma teórica. Después va a venir otro personaje también, pues polémico y muy conocido en Israel, en cual incluso si tú vas a Israel y tienes billetes israelíes, el shekel le llaman, está siempre la imagen de Theodor Herzl en muchos billetes. Este personaje pues es también conocido porque pues es el que ahora sí que establece de forma más precisa cómo debe ser un Estado judío. Él le llamó a este libro que escribió, que se llama Der Judenstaat, Estado Judío, y fue también un activista social por la creación de ese Estado judío en Europa. Y creó el llamado Congreso Sionista, en la cual muchos, como les mencioné, judíos seculares, laicos de toda Europa, establecieron un lineamiento, ¿no?, para la creación de un Estado judío. Sin embargo, a pesar de que hoy en día pues el Estado de Israel se estableció en Palestina, en aquella época, en el siglo XIX, pues muchos ni siquiera planteaban Palestina para la creación del Estado judío. De hecho, en este libro de Theodor Herzl, él incluso vio la posibilidad de crear el Estado judío en la Patagonia, es decir, en Argentina. ¿Por qué? Porque como ellos están totalmente desarraigados de Palestina, no conocían ni siquiera Palestina, es decir, ni siquiera su judaísmo, para ellos se les hacía tan fácil decir, vamos a crear cualquier lugar del mundo y llamarle Estado judío, ¿no? Sin embargo, incluso llegó a plantear Uganda, que está en África, la isla de Madagascar. Sin embargo, después de muchas propuestas, pues se decidió por Palestina, ¿no? Dijeron, no, pues es que el único lugar que podemos justificar va a ser Palestina, ¿no? Incluso él planteaba comprar la Patagonia, ¿no?, en alguno de esos congresos sionistas. Así de absurdas, ¿no?, sus hipótesis o sus propuestas. Y pues en uno de sus diarios, el 12 de junio de 1895, planteó lo siguiente. Dice, tras ocupar la tierra y expropiar la propiedad privada, es decir, robar, así que literal, robar, intentaremos por todos los medios expulsar inadvertidamente a la población pobre al otro lado de la frontera, procurando el empleo en los países de tránsito, pero negándoselo en nuestro país. Y esto está citado en el libro Gaza en Crisis, escrito por el profesor e historiador, también israelí, Ilan Pappé. Página 96, un libro que de hecho tengo aquí en mis manos y que se lo recomiendo porque está escrito también en colaboración con otro judío, también conocido, que es el profesor y lingüista Noam Chomsky, el estadounidense, y pues ambos son activistas por los derechos de los palestinos, ¿no?, a pesar de que ellos son judíos e israelíes, ¿no? Es incluso hasta curioso, ¿no?, que sean los israelíes los que tienen que decirnos la información correcta. Y bueno, pues aquí es una imagen de los judíos
la organización llamada Neutero y Carta, que es otra organización, pues así hermana de la del el rabino que les mostré ahorita, Jacob Shapiro, que es una organización mundial de rabinos judíos que están en contra del sionismo y pues apoyan abiertamente a Palestina, ¿no? Dice que surgen de a partir de los congresos sionistas como una posición, es decir, desde el siglo XIX, que están los congresos sionistas de George Herzl, de Moses Hess y otros más, los rabinos se empiezan a poner al sionismo, ¿no? Porque, como les mencionaba, veían al judaísmo como, al sionismo, perdón, como una desviación del judaísmo. Y es por eso que ahorita pues siguen estas organizaciones y están en contra del Estado de Israel, sobre todo porque dicen que el Estado de Israel no es el reino de Israel, es decir, como no está el Mesías, pues esto es totalmente espurio, ¿no? Es decir, no es real, esto no es verdadero y pues no lo que, es decir, el planteamiento del judaísmo no es lo que debería ser. Y aquí pues les pongo otro, este libro que les mencionaba de Ilan Pappé y Noam Chomsky y les pongo otro que se llama Los 10 mitos de Israel, escrito también por el profesor e historiador israelí Ilan Pappé. Él también tengo entendido que vive fuera de Israel por lo mismo de que pues es muy polémica la postura de él al ser tan crítica, ¿no? De Israel. Y en el primer libro, Los 10 mitos de Israel, él dice esta información, estos datos que son irrefutables, pero pues muchas veces se lo pasan por el arco del triunfo muchos, ¿no? Él dice que el porcentaje exacto de judíos antes del surgimiento del sionismo es desconocido. Dice, sin embargo, probablemente oscilaba entre el 2% y el 5% en torno al siglo XIX, cuando surge el sionismo. Y sí, de acuerdo con los registros otomanos, en lo que hoy es Israel-Palestina, residía en 1878 una población total de 462.465 personas, que el 87% eran musulmanes, el, el 10% eran cristianas y solamente 3% eran judías en el siglo XIX. Es decir, que la minoría era totalmente, las minorías eran los judíos. Por eso es absurdo plantear de que esa región estuviera inhabitada o no viviera nadie, porque los datos que tenemos, proporcionados por un historiador como el profesor Ilan Pappé, menciona que pues no, o sea, había una población, ¿no? Es decir, no es de que fuera un pueblo fantasma, sino había una población importante y pues la mayoría de los que vivían ahí pues eran musulmanes, otro porcentaje eran cristianas y pues prácticamente un 3%, o sea, nada, eran de judíos. Y luego, después, en este otro libro, en The Gaza and Crisis, él menciona que en el Plan de las Naciones Unidas de 1947, porque para esto, como contexto, las Naciones Unidas plantearon un acuerdo de partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, islámico. Y dice que en 1947, es decir, unos casi 100 años, 70 años después, había unos 600.000 judíos, es decir, aumentó la población de judíos, pero ya la población de árabes esperan 2 millones. Y en ese plan de las Naciones Unidas, los judíos recibían el 56% del territorio. Es decir, a pesar de que era una minoría chiquita, ellos iban a recibir un territorio más grande, lo cual pues era absurdo, ¿no? Y es por eso que obviamente pues la población autóctona de palestinos, musulmanes, árabes, pues obviamente con razón, ¿no? Se iban a enojar. Es decir, si estamos aquí en México y la población, no sé, de menonitas, supongamos, es de un 3%, pues porque le vas a dar el 80% a los menonitas, ¿no? Y los otros que no somos menonitas vamos a recibir una proporción de tierra menor, ¿verdad? Es injusto desde el punto de vista. Es por eso que pues es el enojo, ¿no? De la población autóctona de Palestina. Y vean, aquí les pongo yo una información que pone el profesor Shlomo Zahn en el libro que les mencioné, La Invención del Pueblo Judío, en la cual el primer ministro de Israel, primer ministro de Israel, David Ben Gurión, llegó a escribir en un telegrama. Dice que ese telegrama apareció en el periódico Dabar el 7 de septiembre de 1956. Y él menciona que en la imaginación de Ben Gurión, el nuevo Israel era el tercer templo, era el reino del tercer templo. Y cuando las Fuerzas Armadas israelíes se apoderaron de toda la península de Sinaí en la guerra 1956 y alcanzaron
Shah el Shaikh se dirigió a las victoriosas tropas con una pasión mesiánica. Y él escribió esto, dice, una vez más podemos cantar la canción de Moisés, el canto que aparece ahí en Éxodo, y los hijos del antiguo Israel, con el poderoso ímpetu de todas las divisiones de las Fuerzas Armadas de Israel. Habéis extendido una mano hacia el rey Salomón, que desarrolló Eliad como el primer puerto israelita hace 3000 años. Y Yotbata, llamada Tirán, que hace 14 siglos fue un estado hebreo independiente, se convertirá en parte del tercer reino de Israel. Es decir, a pesar de que David Ben-Gurión era ateo, usaba la Biblia como justificación a la ocupación que estaban haciendo los sionistas en Palestina. O sea, es decir, de forma muy hipócrita usaban pues, un texto religioso para argumentar su guerra, ¿no? Y vean, tan es espurio David Ben-Gurión, tan ocupante es David Ben-Gurión, que realmente pues él ni siquiera había nacido en Palestina, él nació en Polonia, y su nombre real pues era David Joseph Green. Como les mencionaba, los primeros sionistas que llegan a la región nacieron en otros países, y como no saben hebreo, tuvieron que ponerse nombres hebreos como para aparentar que fueran pues lo más judío posible, ¿no? Pero realmente pues era absurdo, ¿no? Y totalmente pues falso la forma como ellos argumentaban su ocupación y su colonialismo. Y en otra parte, en otra página, el profesor Shlomo Zahn dice que leyendo la colección de artículos de Ben-Gurión, que se llama Biblical Reflections, que está escrito en hebreo, pero lo traduce al inglés, y aquí en este libro pues está traducido al español, dice, llama la atención la facilidad con la que se oscila entre el pragmatismo político manipulativo y una especial y sincera creencia en la antigua verdad. Dice, David Ben-Gurión repite constantemente que la Biblia es la tarjeta de identidad del pueblo judío, así como la prueba de su reclamación de la tierra de Israel. Es decir, usando un texto religioso para justificar su ocupación, su robo, su expolio y su colonialismo, ¿no? Dice, eso es una cita de Ben-Gurión, dice, cuando partimos al exilio, nuestra nación fue desarraigada del suelo en el que había crecido la Biblia y desgarrado de la realidad política y espiritual en la que se había formado. Dice, en el exilio nuestra nación fue desfigurada y la imagen de la Biblia también fue igualmente deformada. Los investigadores cristianos de la Biblia, con sus objetivos cristianos y antisemitas, convirtieron la Biblia en un trampolín para la cristiandad. E incluso los comentaristas judíos que habían sido expulsados del entorno de la Biblia, de su clima espiritual y material, ya no pueden interpretar adecuadamente el libro sagrado. Solamente ahora, cuando de nuevo somos una nación libre en nuestro propio país, cuando respiramos una vez más el aire que envolvió a la Biblia mientras tomaba forma, ha llegado el momento, creo, en que podemos percibir la naturaleza y verdad de la Biblia, su verdad histórica y geográfica, así como religiosa y cultural. Como les mencionaba, hoy en día la historia, la arqueología, pues podemos aseverar con grado de certeza que lo que era el antiguo territorio de Israel, pues no es exacto, no es histórico. Sin embargo, pues el sionismo pues le vale gorro todo esto, al final de cuentas es una ideología, es una fantasía, una ilusión, y pues de todos modos pues ellos van a argumentar que sí, ¿verdad? Y pues no les importa las vidas, no les importa el territorio del prójimo, y pues expulsaron y asesinaron a población que vivía ahí. Y luego pues este es el famoso Moshe Dayan, que fue un militar famoso en la posguerra sionista, porque ya ni siquiera digo judía, más bien sionista palestina. Y él también, pues en algunos libros que él tenía, pues él mencionaba que pues se inspiraba, ¿no? En la Biblia para pues seguir en su nacionalismo imaginario, ¿no? Dice que en este libro, Living with the Bible, dice, es posible obtener una idea de cómo fue utilizada la historia antigua para la formación ideológica de la primera generación nativa de los primeros sabras. Escrito por uno de los prominentes héroes de la nueva sociedad, ilustra la absorción del inventado nacionalismo imaginario en estrecha conjunción con los objetivos políticos de una sociedad colonizadora. El libro se abre con las siguientes declaraciones. Dice, conocí los relatos de la Biblia en mi temprana infancia. Mi profesor Meshulam Halevi no solo enseñaba y explicaba el libro que describe el nacimiento de nuestra nación, sino que también lo convertía en algo concreto para nosotros. Dice, las cosas que habían existido 3.000 y 4.000 años atrás parecían encontrarse en nosotros y delante de nosotros. La realidad circundante contribuyó a que nuestra imaginación saltara sobre el pasado y regresara a la antigüedad.
Nuestros antepasados de los héroes de nuestra nación. El único lenguaje que conocíamos y hablábamos era el hebreo, la hoja de la Biblia, el valle Jezreel en el que vivíamos, las montañas y ríos que nos rodeaban, el monte Carmelo y el Gilboa, los ríos Kishón y Jordán, estaban todos en la Biblia, ¿no? Es decir, usan la Biblia para justificar su invasión, ¿no? Entonces, ese es un gran problema porque si establecemos que los David Ben Gurión, Moshe Dayan, Menachem Begin y otros líderes sionistas que llegaron de Europa a Palestina, realmente no estuvieron en Palestina, entonces está en un gran problema la famosa ley del retorno, que fue una ley que cuando se establece el Estado de Israel en 1948, aprueba una ley el Congreso en la que todos los judíos pueden retornar, ¿no? Es decir, pero el problema de cómo puedes retornar si nunca estuviste ahí, ¿no? O cómo puedes retornar si tus antepasados tampoco estuvieron ahí, si tú eres de origen polaco y tus antepasados todos han sido polacos, ¿cómo puedes retornar a un lugar en el que nunca estuviste, ¿no? Entonces, eso es lo problemático, ¿no? Con esta famosa ley de retorno y todo lo que plantearon los sionistas cuando crearon el Estado de Israel. Entonces, ¿qué podemos decir? Dice, durante 2000 años, cientos de pueblos han vivido en la tierra que hoy se conoce como Palestina. Han sido griegos, romanos, árabes, idomeos, turcos, incluyendo judíos. Sin embargo, esos judíos que sí viven en Palestina, que son Mizrahi, pues no fue los que crearon el Estado de Israel, sino fueron los Ashkenazi que venían de Europa. Es decir, los judíos pues nunca les pasó por la mente crear el Estado de Israel hasta que se les ocurrió a estos locos, ¿no? De Europa, ilustrados que se les pasó por la mente crear un Estado entre comillas judío, ¿no? Esos han convivido, incluso se han convertido al cristianismo, al islam, o se han mezclado dando como resultado un crisol de culturas. Estos 2000 años de historia no se pueden eliminar por más que el sionismo lo quiera. En esta tierra ya vivían personas y los que llegaron de otras partes fueron los ashkenazi europeos güeros, ¿no? Siendo que por los que vivían ahí en Palestina, pues evidentemente pues eran semitas. Y vean, este es otro libro que también es muy bueno. Es un libro escrito por dos profesores de la Universidad de Harvard, John Mearsheimer y Stephen Walt. Y ellos en este libro que tengo aquí también, el lobby israelí, ellos dicen que, y pues demuestran sobre todo, ¿no? Que realmente el Estado de Israel se crea no solamente porque hubiera un sionismo que lo estaba planteando, sino porque también había intereses geopolíticos sobre todo de Gran Bretaña y de Estados Unidos para la creación de un Estado de Israel, ¿no? Y a la fecha, pues el Estado de Israel sobrevive gracias a las grandes aportaciones en presupuesto que aprueba el Congreso directamente, el Congreso de los Estados Unidos, de 4.300 millones de dólares en donación directa al Estado de Israel. Y además, pues el Estado de Israel funciona como una base militar. Y pues ellos dicen que hay un lobby israelí, es decir, unos cabilderos, un lobby de personajes cristianos sionistas, judíos sionistas, etcétera, que para que se puedan aprobar estos presupuestos, todas estas aportaciones que hace Estados Unidos a Israel, ellos apoyan a candidatos, financian a candidatos en Estados Unidos para que apoyen al Estado de Israel. Y si ellos no apoyan o no están dentro de sus propuestas el apoyar a Israel, pues no hay dinero, ¿no? Como en Estados Unidos todo es dinero, todo las campañas son dinero, pues si no apoyan al Estado de Israel, pues no hay ningún apoyo, ¿no? Entonces, todo político que quiera tener un rol protagónico importante en Estados Unidos debe sí o sí apoyar al Estado de Israel. Si no lo apoya, pues prácticamente ese nunca va a ser presidente en Estados Unidos. Y es por eso que independientemente de quién esté en Estados Unidos, sea los demócratas, los republicanos, Joe Biden, Donald Trump, quien sea, siempre van a apoyar al Estado de Israel. Es sí o sí, porque siempre va a haber ahí dinero de sionistas israelíes que condicionan el apoyo siempre para que se pueda dar un apoyo directo al Estado de Israel. Y sobre todo porque pues, hubo una familia importante, la llamada familia Rothschild, de banqueros importantes en Gran Bretaña, que pues negociaron con el Imperio Británico para la creación de un Estado judío. Entonces, esto es la creación directa de potencias colonialistas y pues no tiene nada que ver ni con el judaísmo, ni con la religión, ni con Dios, mucho menos Dios,
sino que todos han usado la religión como un pretexto, pero detrás están intereses colonialistas y sobre todo de recursos, que ahorita vamos a ver más adelante cuáles son esos recursos. Y vean, aquí está una imagen de un pastor famoso también, que se llama John Hagee, que es un pastor bautista, si mal no recuerdo, que está en Texas, que pues él directamente apoya al Estado de Israel y pues son de esos predicadores evangélicos que predican las profecías, el tercer templo, que de hecho sería bueno, hermano Donato, la siguiente ocasión hablar sobre esto de cómo funciona el cristianismo y el sionismo, ¿no? Cómo usan la Biblia para, para apoyar directamente al Estado de Israel, ¿no? Para financiar, ¿no?, al Estado de Israel Así es. y el famoso cinturón bíblico americano, donde pues en varios estados, que varios ya platican sobre esto, que como bien decía el rabino, los evangélicos son importantes en pues todo esto del sionismo, ya que son de los principales pues de aquellos que apoyan obviamente pues todo esto de un Estado israelí y todas las acciones que eso conlleven, acciones militares y de cualquier tipo, pues bajo la idea de que Israel es el reloj de Dios y que pues lo que pase con Israel afectará directamente al cristianismo. Entonces, bajo esas primicias, obviamente, pues ellos están constantemente apoyando a Israel, no solamente en oraciones, sino económicamente. Económicamente, exactamente. El pastor John Hagee, pues es ahora sí que millonario, o sea, tiene una mega iglesia. Aquí en la foto pues pongo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con John Hagee, porque Netanyahu cuando va a Estados Unidos a viajes de diplomacia, pues siempre tiene que pasar por todas las iglesias evangélicas importantes para conseguir apoyo, no solamente en términos de propaganda, que sí es importante, evidentemente la propaganda es importante, pero también sobre todo de apoyo financiero, porque aquí John Hagee, todas las aportaciones que hacen de sus iglesias, que no son poco dinero, directamente condicionan también a los propios políticos de Estados Unidos para que apoyen después al Estado de Israel, no nomás, o sea, es partida doble, por un lado apoyan a Israel económicamente, pero por otro lado apoyan a candidatos que van a apoyar después con presupuesto del gobierno de Estados Unidos a Israel. Entonces, John Hagee es uno de los predicadores pues, más importantes de Estados Unidos que apoyan abiertamente. Hay otros, ¿verdad? Por supuesto que hay muchos más, pero yo les menciono uno que directamente tiene una organización que se llama Christians United for Israel, CUFI, así en siglas, CUFI, que pues literal son millonadas de miles de millones de dólares los que se van directamente al Estado de Israel. Y como mencionaba aquí mi hermano Donato, pues es porque ellos traen toda una teología, una escatología en la cual pues si apoyan a Israel se van a cumplir las profecías, ¿no? Es decir, ellos no esperan que se cumplan las profecías, sino que más bien autocumplan las profecías para que salga todo lo que es el tercer templo, el anticristo, el pacto ¿qué? De seguridad y paz, no sé qué. Y es toda una escatología muy graciosa, que en algún momento yo llegué a creerla, por eso pues lo digo. O sea, es decir, conozco todos los temas porque en algún momento estuve en esa parte. Pero que será importante pues platicarla, charlarla, ¿no? Y ver cómo ellos tuercen la Biblia para fundamentar estas ideas tan locas, ¿no? Pero bueno, eso Sí. pasando de lado, hay un acuerdo importante en 1993 entre palestinos e israelíes, que es el acuerdo de Oslo de 1993. Ahí, de hecho, incluso a los que están ahí en la imagen es el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, perdón, y el líder palestino Yasser Arafat, los cuales de hecho recibieron el premio Nobel de la Paz los dos al mismo tiempo, precisamente por este acuerdo que en los que, pues, por un lado, el grupo de Yitzhak Rabin reconocía a Palestina, les daba la facilidad para que crearan una autoridad, es decir, un gobierno en Palestina, que es la llamada OLP, que hoy se llama Al-Fatah, en hebreo Al-Fatah, y pues se delimitaron las fronteras, ¿no? Es decir, pues se llegó a un acuerdo en la que se limitaron las fronteras de la Franja de Gaza, que está en la parte oeste,
y Cisjordania, que está en la parte oeste. Es decir, si vemos un mapa Palestina, pues está ahora sí que pues desparramados los palestinos, no están en un solo territorio, sino que están en dos pedacitos de tierra separados. Que de hecho hay un mapa que está circulando mucho en internet ahora donde se ve cómo era Palestina, ¿no? Desde hace bastantes años y cómo va despoblándose de palestinos y ya solamente quedan en dos manchitas, como bien dices, ¿no? Exactamente, sí, Gaza y más Cisjordania. adelantito se las muestro, pero es importante porque con el paso de los años, pues judíos, europeos, pues migraban a Israel y pues con cada migración pues expulsaban palestinos, ¿no? De tal manera que pues ahorita pues prácticamente pues no queda nada, o sea, literal la franja de Gaza es una de las zonas con más densidad poblacional porque están todos ahí apretados, ¿no? En la franja de Gaza. Sin embargo, pues yéndose a la historia, 2 años después de estos acuerdos, a Yitzhak Rabin, es decir, el primer ministro de Israel, lo asesinan. Y no fueron asesinos palestinos, sino fueron asesinos sionistas fundamentalistas que no estaban de acuerdo con esta postura, vamos a decir, flexible, ¿no? De Yitzhak Rabin. Creo que sí, prácticamente fue el último, vamos a decir, sionista más flexible con los palestinos, Yitzhak Rabin, y pues lamentablemente lo mataron. Ya, él era del partido laborista de Israel, era un partido, pues en términos, vamos a decirlo, de tendencia socialista, ¿no? Hacia el socialismo. Y los que gobiernan hoy en día en Israel, pues son el partido Likud, que es el partido más fundamentalista, religioso y conservador que hay en Israel, y más ultranacionalista, ¿no? Por eso que ellos sí no le dan tregua a los palestinos en absolutamente nada, ¿no? De hecho, los que lo asesinaron a Yitzhak Rabin, pues eran precisamente esta ala de sionistas, ¿no? Los más radicales y los más fundamentalistas. Y pues desde entonces, pues los acuerdos de Oslo, pues nunca se han firmado, ¿no? Digo, nunca se han cumplido, se firmaron, pero quedó en letra muerta. Y también a Yasser Arafat después lo asesinaron, pero sí está un poco medio rara la forma en cómo murió. Y bien, aquí les pongo la comparación militar entre Palestina e Israel, cuál es el ejército más poderoso y cuál es el más débil. Posiblemente Israel pues, tiene un presupuesto, a menos el 2001, son datos actuales, de 2014, perdón, de 10 billones, es decir, como 10,000 millones de dólares en presupuesto para su ejército, y Palestina solamente 85 millones, es decir, 85 millones de dólares. Es una cantidad posiblemente abismal, ¿no? Comparado. Y evidentemente, pues Israel pues tiene tanques, tiene 3,950 tanques de guerra, Palestina tiene 0. Aviones de combate, Israel tiene 438, Palestina tiene 0. Artillería tiene 1,542, Israel, Palestina tiene 0. Y fuerzas activas, Israel tiene 167,600, es decir, personal, ¿no? Es decir, soldados. Y Palestina solamente 35,000, o sea, una cantidad pues pequeña, ¿no? A veces incluso hay una canción de Escape, una banda de punk, que dice cómo pues, es posible que David se haya convertido en Goliat, ¿no? Es decir, si en la historia bíblica David era el judío débil y Goliat era el fuerte, pues ahora los papeles han invertido, ¿no? Es decir, Palestina es el David y Israel es el Goliat, ¿no? Como las cosas cambian, ¿no? Con el paso de los años. Y luego aquí, los datos de 2009 en la Fuerza Naval, pues Israel tiene 3 submarinos que tienen una capacidad de colocar armas nucleares. Tiene 15 corbetas, tiene 50 buques y 3 lanchas patrulla. Palestina tiene absolutamente 0 en poderío naval. Y ya en armas nucleares, pues hay una opacidad en cuanto a Israel, cuántas armas nucleares, pero los investigadores que saben de ese tema, pues ellos establecen, según algunos datos que se han filtrado, entre 70 y 400 armas nucleares Israel. ¿Sabes? Israel exige, por ejemplo, a Irán que no desarrolla armamento nuclear, pero pues ellos sí tienen armamento nuclear, ¿no? De manera muy hipócrita el Estado de Israel.
Y Palestina, pues obviamente ni en sueño, ¿no? Van a tener un arma nuclear apenas si tienen bombas yucatecas, ¿no? Como decimos en México. Sí. Sí, entonces, y luego aquí es una comparación del costo humano, es decir, cuántas muertes son entre palestinos y israelíes. Aquí lo azul o más negrito, más oscuro son muertes y los rojos son víctimas, heridos nada más, ¿no? Y obviamente pues también la cantidad pues es abismal, ¿no? Si por ejemplo en el 2020, que fue el último conflicto, murieron 61 israelíes, en Palestina murieron 2.781, es decir, una desproporción enorme, ¿no? Porque en algunos medios plantean como si fuera una guerra asimétrica, es decir, de dos iguales, pero en los hechos pues es totalmente disparejo, ¿no? Es decir, desproporcionado y no asimétrico el conflicto entre Israel y Palestina. Sobre esto, estimado Javier, hay muchas dudas respecto a que las personas ven los bombardeos israelíes sobre ciudades, sobre lugares habitacionales donde mucha gente civil está muriendo, y la justificación es que Hamás ha puesto sus bases militares entre las personas, debajo de las escuelas, Ajá, hospitales sí. y todo eso, y que por lo tanto está permitido bombardear pues esas zonas urbanas y pues obviamente no acabando con las vidas de miles de personas pues que no tienen nada que ver con esa guerrilla. ¿Algo sobre esto que nos quieras comentar? Sí, pues mira, pues es un argumento que, o sea, se entiende desde la perspectiva de justificación, o sea, de los israelíes o los que apoyan a Israel, pero desde el punto de vista táctico, pues no es justificable porque si se supone que Israel tiene servicios de inteligencia muy buenos, como el Mossad, que es de los mejores servicios de inteligencia, pues no necesitarían lanzar bombas, o sea, podrían hacer un operativo en terreno y desarticular a Hamas, ¿no? O sea, pueden desarticularlo con todo una estrategia operativa, desarticular a Hamas y necesidad de mandarles bombas, ¿no? Pero pues en los hechos, pues les vale gorro y mandan bombas directamente a una escuela donde pues hay niños, hay mujeres, hay ancianos, ¿no? Es decir, aunque aún así fuese, o sea, es decir, que Hamas tuviera bases en hospitales, pues porque Israel les manda bombas, ¿no? O sea, decir, bueno, si Israel sabe que son civiles, ¿por qué les manda bombas? ¿Por qué no mejor, pues le digo, hace un operativo para articular a Hamas y pues que no suceda precisamente que mueran civiles? Es decir, aquí lo que me muestran estos datos es de que Israel le vale gorro la vida de los civiles y de la gente que no tiene que ver con Hamas, ¿no? Sí. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, pues no está muy bien armado, ¿no? Ese argumento. Sí. Porque, pues, o sea, de todas las armas que tiene Israel, nomás usa bombas, o sea, como que no cuadra, ¿no? Ese argumento. Es decir, puedan usar otras formas y aún así, pues, le deciden lanzar bombas, así, y Gaza les manda bombas y están en bombas, así, ¿por qué no usas otra táctica más fina, pues, para desarticular a Hamas, ¿no? Por Así es. eso no es muy creíble, ¿no? Ese argumento. Y aquí está el mapa, el que mencionabas, Donato. Sí. De cómo poco a poco pues, se fue Palestina poblando de israelíes, esos judíos, polacos, búlgaros, húngaros, etcétera, que llegaron de otras partes. Y pues poco a poco fueron poblando todo el territorio y pues Gaza se quedó en pedacitos más chiquitos, ¿no? Aquí último mapita, el de 2008, pues aquí le digo, el lado oeste, pues es Gaza, y el lado oeste, pues es Gaza, pero les digo, está desparramado los palestinos, ¿sabes? No es una entidad así, vamos a decirlo, fija. Una de las objeciones que se tiene es que pues los territorios israelíes fueron siempre de Israel. Ellos adjudican, algunos defensores del sionismo y todo lo demás, es que esos territorios tenían nombres israelíes, nombres judíos, por llamarlo así, no nombres árabes, y que pues esos territorios siempre fueron judíos y a pesar del exilio judío, pues ese territorio les pertenece porque un día ellos estuvieron ahí y por lo tanto les pertenece, como dices, esa ley del retorno. Es decir, que ellos pueden regresar a esa tierra porque un día fue de ellos, aunque habían pasado prácticamente 2000 años, ellos tienen derecho a regresar a toda esa tierra, pues porque un día fue de ellos. Ese es uno de los argumentos más importantes que ellos tienen. Pues también es falso ese argumento,
Mira, te voy a leer una partecita que dice aquí el profesor Sí. Kylian Papé, porque menciona que, por ejemplo, mira, aquí en la página 90 del libro este que les mencionaba, dice que Sí. hay por ejemplo, pon un ejemplo, él dice, hay una región que se llamaba Lubia, en Palestina, una palabra árabe, Lubia, y que cuando llegaron los sionistas en 1948, le cambiaron el nombre y le pusieron Sipori. O sea, decir que había lugares que tienen nombres árabes, Ajá. pero que cuando llegaron ellos le empezaron a comer el nombre a judío, ¿no? O Oh. sea, basándose un poco en la Biblia. Es decir, pues no es muy exacto ese argumento, porque, pues es que, o sea, si nos vamos a decir a todas las poblaciones que vivieron en ciertos territorios hace 3.000, 4.000 años, pues nunca nos acabamos, porque, pues entonces todos los territorios que fueron del Imperio Romano, pues ahora le pertenecen a Italia, ¿no? Porque hace 2.000 años ahí estaba el Imperio Romano, entonces... Roma los tuvo, ¿no? Pues sí, entonces, pues así vamos, pues es imposible, o sea, México le realmente, pertenece a los españoles y después a los etcétera, entonces, aztecas y así cada quien va etcétera, a etcétera, reclamar ¿no? lo que tuvo hace Lo que yo 2000 tuve años. hace 2.000 años, pues no, o sea, es imposible, o sea, tenemos que establecer más o menos una nación a partir de una historia, sí antigua, pero que sea continua, ¿no? O sea, decir, ¿por qué le pertenece a los palestinos? Porque históricamente, en la historia reciente, han vivido ahí. No podemos irnos retrotraer hacia 2.000, 3.000 años de una población que vivió hace muchos años, porque pues entonces vamos a hacer eso con todos los territorios de todo el mundo. Es decir, el derecho internacional no permite eso. Entonces, por eso que decimos que Israel está en territorio ocupado. Ahora, con los sionistas que llegaron, pues es población que no vivió ahí tampoco. Es decir, si dice que vivieron hace 2.000 años, bueno, ¿cuál fue el territorio donde tú viviste hasta recientemente? No, pues que en Polonia. Bueno, entonces Polonia es donde tú debes estar, no en Palestina. Por eso es un Además, territorio ocupado. Además, bueno, uno de los argumentos más importantes, como nos has comentado en esta noche, que muchos estudiosos de todo el mundo lo han dado, es que aquellos que están regresando, pues nunca tuvieron antepasados que estuvieron en esa zona viviendo, ¿no? Exactamente. Que son judíos conversos, no son judíos que tengan un linaje comprobado de alguien que vivió en Palestina, ¿no? En los tiempos de Jesús, supongamos, ¿no? Que tuvo Exactamente, sí, sí. parentesco con alguien ahí y después lo exiliaron y regresa, ni tan siquiera es eso, son judíos que se convirtieron ya en otra época de la historia y regresan, ¿no?, a una tierra donde nunca tuvieron antepasados, ¿no? Eso es algo bien importante también de entender. Sí, es exactamente lo que plantea el profesor Shlomo Sandys, pues es que no puedes tú argumentar una ley de retorno si no estuviste ahí recientemente, ni mucho menos tus antepasados. Es como si yo quisiera Y regresar a eso no España, se... ¿no? Nunca tuve antepasados en España, ¿no? Sí, y otro argumento que usan por lo general es de que no, bueno, pero pues es que los israelíes llegaron y Palestina pues estaba bien pobre y ve ahorita ya Israel es un país rico, pues pues entonces tienen derecho, ¿verdad? Porque pues, estaba bien pobre y ahorita pues ya viven bien, ¿no? Y Sí. bueno, pues entonces vamos a regalar entonces México a Estados Unidos para que esté bien, México, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, es decir, son argumentos muy falaces y que más bien rayan en casi que, ¿cómo puedo decir? Como sueños, ¿no? Decir como que, bueno, pues es que entonces vamos a entregar el territorio porque pues, los judíos son muy trabajadores. Y pues sí, está bien, o sea, yo concuerdo que los judíos sí fueron perseguidos en Alemania, en Polonia, ¿no? En Rusia. Pero si tú quieres arreglar precisamente ese problema que tenían los judíos, las persecuciones, el holocausto, la Shoah, progromos, etcétera, todo eso que ellos tenían, pues está bien, o sea, que lo queramos, pues de cierta manera enmendar esa falta, ¿no? Que tuvieron con los judíos, pero pues no lo puedes hacer a partir de dañar a un tercero, ¿no? O sea, y menos un tercero que no tenía nada que ver con lo que te habían hecho a ti en otro país. Aquí entra una pregunta, estimado Javier. Uno de los argumentos que también se tiene en pro de todo esto, que comentabas sobre ayudar a Palestina, supuestamente, es que Israel le da agua, les da electricidad, que ahorita precisamente se las cortó, ¿no? Les cortó los suministros de energía, de agua, de electricidad, y que una de las cosas decían es que Israel les da medicamento, les da electricidad, les da agua, así que pues ellos deben de vivir agradecidos inclusive, ¿no?, con el Estado de Israel. Bueno, es que el problema es de que los palestinos, los que vienen en Cisjordania y Gaza,
no tiene los mismos derechos que los israelíes que viven en Israel, o sea, valga la redundancia, es decir, tú eres un palestino que vive en Gaza, pues tú, por ejemplo, no puedes ir a Israel y votar, por ejemplo, ¿no? Por tu representante. Sí. O no puedes ir y trabajar con las mismas facilidades que tiene un judío israelí. Está totalmente limitado a todo y sobre todo, pues están todos vigilados bajo una región que está, pues, amurallada, tienen muros y pues tienen que pasar con muchos controles porque, pues, ahora sí que todos están bajo sospecha de ser terroristas, ¿no? Entonces es muy difícil la vida de los palestinos, porque sí, ciertamente Israel sí les provee de muchos recursos, pero pues se los tienen así que a cuenta gota, ¿no? Es decir, si por ejemplo nosotros en México nos quejamos de que Estados Unidos tiene un muro, ahora imagínate que Estados Unidos pusiera un muro, pero en todo México para que ni siquiera podamos salir al mar o ni siquiera podamos ir a Guatemala porque nos tienen rodeado todo un muro porque somos todos narcotraficantes, digamos, ¿no? Sí. Hace cuenta eso pasa, o sea, sería el equivalente que pasaría en México, que lo que pasa en Palestina si planteáramos eso en México, ¿no? Es que la lucha actual, como todos sabemos y todos lo hemos visto en los últimos años, es la excusa del terrorismo, ¿no? Con esa excusa se invadió Siria, después Afganistán, Irak, y así sucesivamente, que la lucha en común, ¿no? del mundo es en contra del terrorismo. Entonces, es como a la vez un enemigo invisible, ¿no? Aunque hay grupos claramente identificados terroristas, claro está, pero es como un grupo al cual atacar a toda costa y bajo esa premisa es donde, donde han habido invasiones a Irak, a Afganistán, se quiere atacar Irán por lo mismo y a todos estos países bajo la excusa de que se está atacando al terrorismo, pero ya hemos visto los resultados que eso ha dado, ya vemos la destrucción que dejaron en Irak, en Afganistán, en Siria, que no acaba el conflicto, y ahora pues Gaza y todo eso, ¿no? Entonces aprendemos que pues también este tipo de propósitos de luchar contra el terrorismo, pues tampoco ha dado buenos resultados, ni tampoco pues vemos que realmente haya traído paz a los pueblos donde se ha intentado intervenir, ¿no? Por causa de esto. Exactamente, sí, evidentemente sí podemos considerar los actos de Hamas como terrorismo. No voy a decir que está bien lo que hacen, ¿verdad? Por supuesto que aquí estamos viendo una visión neutral. Pues nadie va a justificar la guerra, ¿no? Cualquier persona con dedo de frente y que se considere humanista o considere la vida humana valiosa, pues nunca va a justificar que pues maten personas inocentes, ¿no? Ya sean israelíes o sean palestinos, nadie va a justificar aquí absolutamente nada, sea del bando que sea. Lo que estamos diciendo es de que Palestina, conforme los años, ha sido ocupada, ha estado bajo la constante vida complicada que es el ser desarraigado de su tierra, considerado como un criminal y pues en una vida que pues ya ni siquiera puedo decir si es vida, ¿no? Sí, sí, sí. Sin luz, sin electricidad, sin alimentos, Los bloqueos económicos que han venido, exactamente. ¿no? Entonces, eso es lo que estamos aquí explicando y estamos explicando de una visión histórica geopolítica. ¿Por qué? Porque no es de que los israelíes llegaron y, no, los musulmanes nos quieren matar y nosotros respondimos así, ¿verdad? Porque nos querían matar los musulmanes. No, ya era todo una planificación desde muchos años antes del sionismo, desde de Europa, que ya estaba formulado de qué es lo que el plan que ellos tenían para ocupar Palestina. Y están los datos, está en la historia, eso no se lo podemos negar. Porque el otro día estaba escuchando a este profesor que decía, no, es que los musulmanes mataron judíos en no sé qué región. Ok, Hebrón. está bien, está mal que maten musulmanes, maten judíos, pero no por eso vas a justificar que ocupes una tierra que no te pertenece. O sea, es que es que ellos quieren justificar el mal con otro mal. O sea, no se puede justificar mal con otro mal. O sea, no podemos hacer eso. Si hacemos eso, pues entonces no eres humano, eres un criminal o estás justificando la matanza. Es el punto que queremos analizar. Ahora, ¿cuál es el problema también con Israel? Ha asesinado también a personas que no tienen nada que ver con el conflicto. Y aquí está esta información que les traigo. Ha habido activistas que no son ni palestinos, ni israelíes, ni nada. Son, por ejemplo, aquí el caso de Rachel Corrie, que era una estudiante, activista estadounidense,
que pues ella fue como voluntaria a Palestina, que construyen casas. Esta organización, según lo que leí, pues construían casas para palestinos. Y pues evidentemente los israelíes pues destruyen las casas de los palestinos con bulldozers. Entonces ella, en su afán pues activista, etcétera, ¿no? Pues ella protestó enfrente del bulldozer y ella pensó que el bulldozer se iba a detener, pues es ella ciudadana estadounidense. Y pues resulta que no, el bulldozer le pasó por encima ahí. Entonces Rachel Corrie falleció en el 2003. Y no solamente han muerto, es un caso, pero hay otros, hay muchos más. Y está también el de uno recientemente, del año pasado, de una periodista de Al Jazeera. Ella es palestina estadounidense, pero ella cubría las noticias en Israel. Y resulta que todos los que son periodistas en Israel usan un chalequito azul, como el que estamos viendo aquí en la imagen, Sí. para que tanto ambos bandos sepan que son periodistas y no son de ningún bando. Y pues resulta que el ejército israelí, esto ya está comprobado, por las Naciones Unidas y otras investigaciones, que el ejército israelí fue el que la asesinó no con una bomba, porque una bomba pues está un poquito más difícil de controlar, sino fue con francotirador. Le dispararon a ella directamente. Imagínense. Entonces ahí estamos hablando que el ejército israelí también ha cometido asesinatos que no son justificables de ninguna manera. Crímenes Y de guerra, por eso sí. exactamente, y en el conflicto actual, lo más reciente que leí hoy es de que han muerto 5 periodistas, o sea, gente que no tiene nada que ver, ¿verdad? Habrá que ver después de qué lado fue, si fue de Hamas o del lado israelí, pero independientemente cuál haya sido, pues no es justificable las víctimas inocentes que pues están fuera de conflicto y que nomás están ahí haciendo su chamba de noticias o de activismo y que no sé qué, y pues ahí van, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a ver la parte de los palestinos, quiénes son, qué es Hamas, etcétera, ¿no? Aquí les pongo en esta diapositiva el mapa que les decía, Sí. de cómo está separado lo que es Cisjordania y qué es Gaza. Del lado de Gaza está el grupo Hamas, que es el que digo que es el considerado terrorista. En algunos puntos se puede considerar terrorista porque pues sí ha llegado a entrar a territorio israelí. Lo reciente es de que entró en territorio israelí y murieron ciudadanos civiles israelíes, ¿no? Entonces fue la respuesta, ¿no? Que les dio Israel con quizá cuántas bombas. El Hamas, grupo Hamas, es un grupo de corte islamista y yihadista, eso es importante. Es islamista, es decir, tiene un grupo religioso y que usa la religión y el islam como una manera de resistir en ese sentido al sionismo y al Estado de Israel. Y ellos encuentran en Gaza. Y del lado de Cisjordania, ahí se encuentra el grupo Al-Fatah, que ellos sí no son islamistas, son seculares, o sea, ahí hay cristianos, hay islámicos, hay ateos, que son palestinos, y que están en el lado de Cisjordania, y que pues ellos, a diferencia de Hamas, ellos no usan, vamos a decir, tácticas terroristas, ni mucho menos guerrilleras, ni militares, para defensa de Palestina, sino que ellos más bien han creado partidos políticos que han funcionado en Israel por, de cierta manera, vamos a decir, negociar en términos políticos y diplomáticos las causas palestinas, ¿no? Sí. Entonces, cuando dicen en las noticias, palestinos son terroristas, luego, cuidado, hay que analizar cada parte, cada grupo, cada actor, para no meter a todos en un saco. Porque Sí. evidentemente ni todos los israelíes son sionistas, ni todos los israelíes son terroristas, ni todos los judíos son sionistas, ni todos, es decir, hay grupos diferentes, ¿no? Incluso Sí. dentro de Israel, a pesar de que todos los partidos que hay son sionistas, pues hay partidos de tendencia un poco más flexible, como la de Isaac Rabin, que les mencionaba, unos que son ultraortodoxos, unos que son sionistas ateos, otros que son, por ejemplo, Netanyahu es del partido Likud, que es un partido liberal económico, pero que salió recientemente en la última elección con grupos judíos ortodoxos sionistas, o sea, es decir, que son judíos religiosos, pero que sí apoyan el sionismo. Y esos son las más radicales ahora sí que de Israel, por eso es de que
pues no se miden en la forma como responden a los palestinos. Y les digo, Al-Fatah, pues es el que está en Cisjordania, y ellos sí no son considerados ni terroristas ni el gobierno israelí, ni por Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por ninguno, y que más bien es un partido pan-arabista, se le llama, ¿no? Es decir, las causas palestinas, pero por una vía más pacífica, por así decirlo. ¿Cuál es el problema? Que veo yo que sea por el lado pacífico o por el lado militar, no le está funcionando a los palestinos de ninguna manera recuperar absolutamente nada, ¿no? Ese es el problema. Sí. Y pues lamentablemente, del lado tanto de Cisjordania como de Gaza, pues mucha población palestina, pues a veces no tiene nada que ver ni con Hamas ni con Al-Fatah, y de todos modos se muere, ¿no? De manera muy, muy lamentable, ¿no? Sobre todo niños, mujeres, ancianos, y eso es lo más lamentable. Periodistas incluso, ¿no? Que ni siquiera tienen nada que ver con esto. Y ahora sí, vamos a lo más actual. El sábado en la mañana, Hamas se introduce en territorio israelí, y pues desde ahí lanzan bombas y hacen algunos asesinatos contra población civil, lo cual fue considerado por Israel, con justa razón, como un ataque pues terrorista, ¿no? Y de inmediato pues Israel pues lanzó bombas a Gaza, y hasta la fecha, ¿no? Creo ahorita en la mañana atacaron incluso el aeropuerto de Siria, cosa que pues no sé qué tiene que ver Siria, pero bueno, vamos a atacar Siria también, porque pues De paso. y a Hezbollah también atacan a Hezbollah, y no sé después a quién más vayan a atacar, ¿verdad? Pero Israel pues se va con todo, ¿no? Y aquí este artículo lo pongo, que es el periódico Haaretz. Ojo, Haaretz es un periódico israelí y cubre noticias de Israel. Y aquí escribe un analista israelí que se llama John Levy, y dice que Israel no puede encerrar a 2 millones de gazatíes, es decir, los que viven en Gaza, sin pagar un cruel precio. Y ahí dice Gideon Levy en este artículo, que es demoledor, que se lo recomiendo que lo busquen. Dice, detrás de todo esto se esconde la arrogancia israelí, la idea de que podemos hacer, hablan en plural, hacer lo que queramos y que nunca pagaremos el precio ni seremos castigados por ello. Seguiremos adelante sin ser molestados. O sea, es decir, aquí lo que dice John Levy en este artículo, es decir, o sea, pensamos en Israel que podemos hacer lo que queramos con los palestinos y que nunca va a haber como una reacción hacia eso, ¿no? Entonces ahorita Israel se lamenta porque murieron inocentes, civiles israelíes. Bueno, pues es que pues también si tú les haces lo mismo a los de Gaza por décadas, pues esperas que nunca pase nada, pues evidentemente no, ¿verdad? Entonces ese artículo que pone John Levy, y pues falta que digan que John Levy pues es antisemita, ¿no? Falta que digan eso. Pero no, es un israelí que pues de visión crítica explica lo que está sucediendo, ¿no? Y luego aquí un dato que dijo el ex director del Mossad, que se llama Efraim Halevi. Él dice que el Mossad nunca preveyó que los Hamas fueran a entrar a territorio israelí, lo cual se me hace medio no creíble a mi punto de vista, porque pues ya sabes que el Mossad es uno de los servicios de inteligencia más eficaces del mundo, y se me hace medio inconcebible y hasta inverosímil que pues el Hamas haya entrado, ¿no? Así a Israel como pues oye, pues está todo amurallado, ¿cómo entraron? ¿Por dónde? ¿O qué? O sea, no preveyeron eso. Sí. Está medio posible de creer, sobre todo por este otro artículo que se escribe en The Times of Israel, que también es un periódico israelí. Dice que el jefe de los servicios de inteligencia de Egipto les advirtió a Netanyahu como por 10 días antes de lo que iban a hacer los de Hamas. Y pues dices, bueno, si les advirtieron, ¿por qué no hicieron caso, no? Es decir, desde Egipto le están colaborando con Israel para decirles qué va a pasar, y parece ser que pues lo dejaron pasar a lo mejor, ¿no? Sí. Ahí dice Abbas Kamel, el poderoso jefe de la inteligencia egipcia, advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu 10 días antes del ataque. Pero parece ser que pues nos tomó de sorpresa, ¿no? Dices, caray, pues ¿cómo? Entonces, pues dice,
Entonces aquí la hipótesis que se maneja es de que más bien Netanyahu hace unos meses, no, hace un año creo, hace unos meses, un año más o menos, estaba muy debilitado en Benjamin Netanyahu porque él había mandado al Congreso una reforma al Poder Judicial en la cual el primer ministro, es decir, en este caso Netanyahu, iba a tener más poder que anteriormente. La reforma judicial que él planteaba era de que el fiscal y los ministros del Poder Judicial actualmente son elegidos por el Congreso, es decir, por la Knesset, se llama la Knesset como el Congreso Sí. de Israel. Y esta reforma establecía que no, que ahora más bien iba a ser el primer ministro de Israel el que iba a escogerlos. Y eso fue en medio de unas polémicas que tuvo Benjamin Netanyahu por corrupción, de lo cual, pues, cuando envió esta reforma, pues, muchas protestas en Israel, porque, pues, veían a Benjamin Netanyahu como muy corrupto, y, pues, cómo va a ser que él va a escoger al fiscal, va a escoger un fiscal carnal, ¿no? Como decimos acá en México, que el fiscal escoge el presidente, ¿no? Etcétera. Allá en Israel es diferente. Entonces, esto, de cierta manera, le bajó mucha popularidad a Benjamin Netanyahu y le trajo muy mala prensa. Entonces siento yo, esto ya es una hipótesis propia mía, en la que más bien Benjamin Netanyahu tuvo que dejar pasar un ataque de Hamas para, una vez que ataque a Hamas, como verse fuerte, es decir, como que internamente está muy debilitado y si creas un enemigo externo, unificas a la nación en torno a tu figura, ¿no? Entonces más bien utilizó a Hamas como una distracción o como un autosabotaje, ¿no? Más o menos como lo que pasó acá en las Torres Gemelas, de que llegaron los terroristas, atacaron las torres y Estados Unidos tuvo una justificación para invadir Afganistán y quedarse con su petróleo, ¿no? Sí. Algo parecido siento yo que sucedió con lo reciente, ¿no? Más bien un problema de la política interna de Israel para justificar después un ataque contra Hamas. Y sobre todo esta parte, esto de unos años, pero lo traigo a colación porque es importante. Según el ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, declaró en el 2007 que en Gaza, en el mar de Gaza, es decir, lo que es en el mar Mediterráneo, pero que está en frontera con Gaza, se encontraron algunas reservas de gas. Entonces, aquí el ministro de Defensa de Israel, así abiertamente en este artículo que escribió, que se publicó en The Guardian, el periódico The Guardian, que es de Inglaterra, dice que el gas no podrá extraerse sin una operación militar que ponga fin al control de Hamas en Gaza. Eso fue en el 2007. Pregunto yo, ¿no será lo mismo todavía? O sea, que todavía hay una reserva de gas que todavía tienen que extraer y para poder extraerlas tengan que deshacerse de toda la población palestina en Gaza, deshacerse también de Hamas, porque pues, si dejan a Hamas, pues Hamas va a obtener dinero de la extracción de gas de ahí. Ahí es una cuestión más bien de recursos, o sea, de geopolítica, y que más bien todo lo demás que vemos en noticias, de que no, que son terroristas, que bendito sea Israel, etcétera, profecía, todo eso es la religión que vemos y propaganda, pues más bien es como que por encimita, ¿no? Realmente al fondo más bien es esta parte, ¿no? Más bien de política y de geopolítica. Intereses para el control económicos. Así es, de recursos económicos, ¿no? Y bueno, esto sería lo más reciente y con esto yo acabo, por si hay preguntas, comentarios, etcétera, y les dejo la bibliografía para que la puedan checar y que pues ya el público pues tome su propia postura, ¿no? Que investigue, cheque y al final de cuentas ellos son los últimos que van a tomar la decisión sobre su postura personal.